Las ciudades han ido evolucionando pues, desde las primeras conquistas de fenicios, griegos, romanos en la antigüedad, al Andalus en la Edad Media, las monarquías autoritarias o absolutistas en la Edad Moderna, el siglo XIX y el actual. El origen de las ciudades costeras de Andalucía, como Cádiz, Málaga o Almuñécar, se remontan a los siglos IX, VIII antes de Cristo, cuando los fenicios fundaron asentamientos con una función comercial. También se establecieron en Ceuta en el siglo VII antes de Cristo, y otros pueblos crearon asimismo pequeñas ciudades en el actual territorio español, como los griegos, Ampurias en el siglo VI antes de Cristo, los cartagineses con Cartagena en el siglo III antes de Cristo, pero el mayor desarrollo urbano de la antigüedad tuvo lugar tras la llegada de los romanos, en el siglo III antes de Cristo, porque además los mismos romanos impulsaron el desarrollo de las ciudades existentes y fundaron otras nuevas, como Emérita Augusta, que es Mérida, o Tarragona. Es decir, que al final las primeras fueron en el sur de España, en la costa andaluza, Cádiz, Málaga, Almuñécar, remontándose a los siglos noveno, octavo antes de Cristo, que fueron los fenicios los que los fundaron para fines o por fines comerciales. También se fundó Ceuta en el siglo séptimo antes de Cristo. Luego otros pueblos como los griegos crearon Ampurias en el siglo sexto antes de Cristo, los cartagineses Cartagena en el siglo tercero y a partir de ahí el mayor desarrollo urbano fue con la llegada de los romanos en el siglo tercero antes de Cristo, con algunas ciudades importantes, ya que los romanos impulsaron las ciudades existentes y fundaron otras. Bueno, pues Emérita Augusta, que es la actual Mérida, o Tarraco, que es la actual Tarragona. En el año 711 los árabes invadieron la península ibérica. La ciudad musulmana se desarrollaba en torno a la Medina, un recinto amurallado, dentro del cual, pues, entre callejas sinuosas, estaba la mezquita mayor, el alcázar, que es el castillo, el zoco, que es el mercado, y los baños públicos o hamam. Es decir, que que era la Medina, lo que había era calles sinuosas, la mezquita mayor, el alcázar, que es un castillo, el zoco, que es el mercado, baños públicos o hamam, y luego alrededor de la medida se extendían los barrios periféricos o arrabales. Había el central y luego los barrios periféricos o arrabales que estaban al final dentro de la periferia. Que es prácticamente como en la periferia, a lo mejor, de unas ciudades que pasa en cualquier país del mundo. No hace falta que sea ni de España, ni de Europa, ni de nada. Ciudades como Córdoba y Sevilla guardan muestras de su pasado musulmán, gran herencia de Al-Ándalus. Los centros de las ciudades españolas conservan elementos de su pasado cristiano medieval, como un plano organizado en torno a una catedral, un castillo y las murallas que protegían la ciudad y las numerosas iglesias románicas y góticas. Pues, herencia cristiano medieval, bueno, pues, es- está o hay mayor penetración en España, pues que siempre hay una catedral, hay un castillo, siempre además hay algo en torno a, bueno, pues del mundo al final de la arquitectura. Y también murallas, que como la gran mayoría de las ciudades europeas estaban en el periodo medieval, porque eran las que protegían las ciudades, todo ello, y luego había numerosas iglesias románicas y góticas. O sea, el estilo que es lo que se produce en el periodo medieval. El románico, el gótico, pues bueno, todo ello. Y de ahí ya todo cambio en el Renacimiento, el Barroco y bueno, todo el periodo artístico también relacionado con las siguientes En el siglo XVI las ciudades crecieron significativamente. Madrid se convirtió en la capital por Felipe II, así. Cuatro veces multiplicó la ciudad de Madrid, con un total de 90.000 habitantes. Sevilla tuvo 120.000 por la estrecha relación del comercio con América. Y luego hubo el desarrollo de algunas ciudades que comenzó a planificarse en los siguientes siglos al final, sobre todo como reflejan los planos regulares de los barrios realizados en este periodo y el de las ciudades nuevas como la Carolina, que se encuentra en Jaén, y también la construcción de palacios reales, como el de Aranjuez, que se convirtieron en ciudades. Bueno, el deseo de crear espacios abiertos dio lugar a la aparición de plazas mayores, donde se desarrollaban los acontecimientos públicos. Claro, si tú al final realizas espacios abiertos, las plazas mayores, que es un lugar donde se producen acontecimientos públicos para todo el mundo, todo el público, al final para cualquiera que quiera ir allí. Pero esto es lo más fácil. Si vemos la Edad Media y la Edad Moderna, totalmente son diferentes. Las ciudades se multiplican. Madrid se convierte en capital, Sevilla tiene 120.000 habitantes por su estrecha
relación comercial con América, aparecen nuevos lugares o nuevas ciudades como la Carolina en Jaén o Aranjuez, pues en torno a Palacios Reales, que van creciendo, etcétera. Y luego ya, bueno, pues las plazas mayores, que son lugares públicos donde, bueno, ahí se desarrollaban acontecimientos, etcétera, etcétera. Hasta el siglo XVIII existían pocas ciudades en España y la gran mayoría pequeñas. El siglo XIX, con la industrialización, con el crecimiento urbano, provocan al final que bueno, el gobierno en España pues quiera mejoras en las ciudades, se desarrolle y favorezca medios de transporte para que la gente se mueva con mayor facilidad. El ensanche de Barcelona seguía un plano en cuadrícula atravesado por alguna avenida diagonal que facilitaba la ampliación de la ciudad y el tráfico de vehículos. Y luego Ciudad Lineal en Madrid, que proponía la construcción de viviendas unifamiliares con un pequeño huerto y jardín y bueno, con una larga avenida además que era muy ancha. Bueno, se recorría por un tranvía tal, y de Ciudad Lineal solo bueno, se realizaron 5 de los 48 kilómetros previstos, es decir, que había mucho más margen. Pero bueno, solo se realizó pues, al final un porcentaje muy mínimo de esos kilómetros. A partir de la segunda mitad del siglo XX se intensificó el crecimiento urbano y aumentó la demanda de viviendas. En los años 50 y 60 se construyeron extensas barriadas obreras en la periferia. En las grandes ciudades, la migración masiva de personas con pocos medios provocó la aparición de chabolas que hoy han desaparecido. Es de verdad que hubo inmigración a las ciudades, bueno, con pocos recursos y al final crearon las chabolas, pero muchas de ellas pues, desaparecieron. Al final todo ello han desaparecido las chabolas, porque la gente lo que quería era marcharse del campo a las ciudades. Más o menos. Las industrias se fueron desplazando a la periferia y se concentraron en polígonos industriales. Las industrias ya no estaban en el centro de la ciudad, no, no, ya estaban hacia las afueras, fuera de Madrid, no en el centro de la capital. Y en las últimas décadas han crecido los núcleos de periferia urbana. Eso es verdad, porque conjuntos residenciales de diferentes calidades reflejan el distinto nivel adquisitivo de su población. Fuera de la capital hay ya residencias donde la cual, bueno, mucha gente se está viviendo allí o reside allí o quiere vivir allí. Cualquier cosa, eso. Y luego los parques empresariales y los grandes centros comerciales y de ocio se establecen junto a las principales vías de acceso a la ciudad. Donde se colocan al final todo el ocio en el centro o en la periferia o ya en cualquier municipio. Por ejemplo, si puedes hablar de Madrid o de otros lados. Bueno, pues cada municipio a lo mejor tienen actividades de ocio más que otras. Depende la cantidad de porcentaje poblacional tenga. Si son ciudades o municipios ya grandes, tendrán mayor espacio para construir centros comerciales, ocio para la gente que otros. Pero bueno, eso igualmente, lo suyo sería lo bueno y lo positivo para decir es construir de forma equitativa si yo he dicho la Comunidad de Madrid, por poner el ejemplo de Madrid, en cualquiera. No puede ser que los que están más alejados tengan menos recursos que los que están más cerca de Madrid. No, hay que hacer una especie de igualdad. El problema no es ya de igualdad, sino construir e intentar que aquellos pueblos, bueno, o municipios pueda llegar también la red wifi o cualquier otra, o incluso centros comerciales o actividades de ocio. En España hay 13 ciudades que, bueno, fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 2005. Bueno, 2005 hasta 2005. Es Alcalá de Henares, Madrid, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Toledo y Úbeda. Es decir, diferentes lugares han sido patrimonio, pues eso en Madrid, como por ejemplo Alcalá, o en otras zonas de Andalucía, como Córdoba, o Castilla-La Mancha, o Castilla y León, incluso Galicia. Y bueno, también las Islas Baleares. Y bueno, pues son ciudades que el patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO pues son muy importantes y es algo positivo para el país. Y esta es la evolución de las principales ciudades desde los fenicios, griegos y romanos, con Al-Ándalus la Edad Media, con las monarquías absolutistas y el centro de la capital ya Madrid, con el ensanche de Barcelona y Ciudad Lineal como principales ciudades del siglo XIX y el crecimiento en la época actual. Con ello finalizo, comento que tengo el grado de historia y si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.